Parte del aire. En AM750. ¿Qué sintieron al revés? También les preguntaba para el regreso, cuando se enteran que tienen que ir a la guerra. Miedo. Yo quise ir. Quería ir. Y hace 2 años hablé con el jefe de la unidad, que muchos no lo creen, pero él me lo recordó, que yo le había pedido ir, porque yo era topógrafo. Y bueno, y fue todo muy rápido, porque no le pude avisar a mi mamá, le tuve que escribir una carta, porque el día 23 tuvimos que preparar los equipos, el 24 salimos, y esa carta la tiré desde el Unimoc a un camión, esa carta a un señor que iba en bicicleta, esa carta le llegó a mi mamá, y después la llamé por teléfono del aeropuerto, tuve 4 fichitas de 15 segundos que me dio la chica, era 1 minuto, y mi mamá se mataba de risa, pues yo la jodía mucho, y cuando se dio cuenta que era verdad que lo que le estaba diciendo, que me iba a las Islas Malvinas, se puso a llorar y se cortó la llamada, y esa fue mi despedida. Yo fui a Malvinas manejando, porque sabía manejar la tabla de Howell, fui a hacer logaritmos, manejaba los mapas, y entonces unas calculadoras que eran las Texas Instruments, y yo hacía los cálculos topográficos para dar a los mapas, de ahí se daba al centro de dirección de tiro, y de ahí era lo que se arreglaba para las arribas y las derivas y disparar los obuses. Pero la sensación de que la muerte va a llegar en cualquier momento, de que estás esperando esa angustia de la muerte, más allá del frío, del hambre, porque aparte fue un invierno muy duro, es decir, llegamos al 14 de junio, pero ese pre-invierno, ese final de otoño, fue uno de los más duros de aquellos años, y ya el frío era una constante, ¿no? De 10 grados bajo cero, durmiendo sobre la turba, que es como caminar sobre esponjas, y ahí poníamos nuestras planchas de aluminio que nos habían dado en los aeropuertos, o alguna tabla, y ahí el colchón que estaba siempre mojado, los borseguís estaban mojados, los dedos de los pies nos dolían, nos lastimaba. La noche del 12 al 13, que a mí me mandan al Pozo de Zorro, y yo quedé solo esa noche en mi Pozo de Zorro. Y cayó un proyectil muy cerca donde estaba mi Pozo de Zorro, que una de las esquirlas golpea mi casco, que si no hubiese tenido el casco quizás no hubiese contado. ¿Qué es un Pozo de Zorro? Era un nombre simbólico, un lugar que quisimos hacer, porque al principio quisimos hacer nuestras trincheras como en la película, que vos entrabas y te metías como en un pozo, en un agujero, y arriba ponías capas de turba, chapas y más turba para poder vivir. Y lo que conseguíamos eran los tanques de combustible, y ahí hacíamos una especie de chimenea para poder calentar los alimentos y poder calentarnos. Lo que pasa es que cuando vos hacías los Pozos de Zorro, lo primero que hicimos a las 48 horas se llenaba de agua, porque el agua era constante, eran como vertederos que todo el tiempo aparecían, entonces teníamos que hacer esas trincheras sobre la superficie, porque no se podía cavar. Y siempre buscábamos algún borde de montaña, algún lugar sobre las piedras para tratar de protegernos particularmente de los disparos de los cañones, porque ya los aviones y Harry no venían, pero todas las noches, absolutamente todas las noches, había hostigamiento naval. A mí lo que siempre me generó fuerza para poder tener esperanza era pensar en mi familia, no pensar particularmente en mi vieja, mi mamá, que era decir, bueno, ojalá pudiera volver a ver, ¿cuándo la voy a volver a ver? Y el único consuelo que teníamos en esa soledad, porque lo que habíamos logrado era un clima de mucho diálogo con mis compañeros, es decir, las noches se hacían charlas muy profundas, muy intensas de los afectos, porque era el único momentito que teníamos para estar, para compartir. A tal punto había desesperación que yo, que no había tenido una mala experiencia con la iglesia, me puse a rezar el rosario también, ¿no? Como una búsqueda de esa protección, y me puse a fumar. Yo no fumaba. En Malvinas empecé a buscar los Jockey Club o los Colorados para poder fumar, y me costó después dejar durante mucho tiempo. Pero era ese pensar en los afectos, y agarraba los telegramas que decían, Edgardo, te queremos, estamos con vos, y los leía y los guardaba, y después los volvía a leer, y los guardaba, y los volvía a leer, porque era el único canal de comunicación con los afectos. O la carta que me escribió mi mamá, que tenía una sola carta que había recibido de mi mamá, y la leí, pero 800 veces, porque estábamos muy atentos con lo que decían las radios tenían muchas contradicciones en la información, esa cadena azul y blanca, salvo Radio Carve de Uruguay, y a veces cuando venía algún diario, pero el contacto con la realidad era poder tener esa protección de los afectos que nos daban esos pequeños textos que recibíamos de nuestros seres queridos, ¿no? Pero a mí lo que me impactó fue que yo volví en un barco fantasma, porque la tapa de los diarios decía que estaba hundido, el Canberra. Y yo le decía a un oficial, esa lancha dice Canberra, y me decía, gringo, dejate de joder, no es que el Canberra está hundido. La cuestión es que tomamos esa lancha con ese capitán con remera y a rayita, así como lo de las películas, y subimos a ese barco que estaba del otro lado de la bahía, y era el Canberra. Y fuimos a Puerto Madryn, y de Puerto Madryn a Trelew, y de Trelew a Palomar. Yo vivía a 15 cuadras, yo soy de Aedo,
y se ve que estaba cerca de mi casa. Llegamos el 19 de junio, el 20 era mi cumpleaños, yo quería darle ese regalo a mi mamá, y la llamé por teléfono a la noche gracias a un cocinero. Mi hija estaba en la casa de mi abuela a 4 cuadras, vino corriendo, y bueno, fue una alegría para ella porque ella sabía que su hijo estaba vivo. Después vino ahí a la zona del Campo de Mayo, a la Lemos, y no la dejaban, no le daban información. Había muchos padres que estaban queriendo saber sobre sus hijos, y ya había silencio, ya fuimos con los micros todos tapados, no nos dejaban hablar, no nos dejaban saludar. Era una cosa incómoda porque queríamos tener un recibimiento, pensábamos que habíamos dado la vida por la patria y el recibimiento había sido oculto, escondido, de noche. Y fue un silencio muy doloroso porque vos tenías necesidad de desahogar. Era muy difícil poder hablar porque vos habías generado códigos con tus compañeros y era mucho más fácil hablar con tus compañeros, por eso nos juntamos tanto después, que teníamos esos códigos de la muerte, de la guerra, de las bombas, de lo que está permitido, porque en la guerra en definitiva se permiten cosas que en lo cotidiano no. Yo soy un hombre, como dice Whitman, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, y soy un tipo feliz de la vida, y Malvinas no es parte de lo cotidiano. Como dice él, me moviliza mucho el 2 de abril, la víspera, me moviliza estos días, pero los primeros años fue duro, porque hasta el primer mes yo dormía en el piso, porque no me acostumbraba a una cama, estaba acostumbrado a lo duro, es decir, había pesadillas. Me costó empezar una terapia, después cuando ya vi que estaba desbordado, y ahí empecé una terapia, después hice teatro, estudié 6 años teatro con Aleso, y todo fue el camino, y el periodismo fue un gran refugio también, ¿no? Apenas ingresé, volví de Malvinas, ingresé a estudiar periodismo justo en donde estaba el Instituto Patria, ¿no? Ahí en la calle Rodríguez Peña 80 estaba el Círculo de la Prensa, claro. Y ahí estudié 3 años. Y después, cuando seguía con la ansiedad y con la problemática de los miedos a los suicidios que veía que había, y a la depresión, es que encontré el camino del libro, y para mí el libro era cerrar una historia, no era abrir un camino. Me volvió a movilizar mucho el año 99 cuando volví. Fue muy duro porque yo creí que tenía controlada la causa o mis heridas, y cuando se volví en el 99, como fue el primer periodista que volvía, el primer excombatiente que volvía a Malvinas en el 99, en aquel viaje histórico, se me abrieron todas las heridas y ahí volví a hacer terapia y me agarró una angustia terrible, porque aparte fue compleja, porque yo iba a trabajar y terminé siendo tapa de los diarios y estaban las puteadas y las agresiones, y después es como que volví a reencontrarme, y yo siento que vivo mi vida, vivo mi presente. Malvinas quedó en el 82, me aferré mucho a mis afectos, soy un hombre agradecido de la vida, me dio una segunda oportunidad, yo no creo en la muerte, trabajé mucho, y creo que la causa Malvinas, por lo menos lo que yo traté de transmitir, es el tema de apostar a la vida, de darse esta segunda oportunidad, porque volvimos muy vacío de contenido, que yo a veces siento que pasa ahora en los jóvenes cuando vivimos esta Argentina actual, y ese dolor en el pecho, y busqué el camino de esa angustia que tanto me generaba, de alternativas a salir, y creo que lo logré. Tengo mucho miedo a la muerte porque sé que voy a morir, porque la conocí cuando tenía 18 años, cuando vos sos inmortal, cuando no pensás en morirte, porque no hay ningún pibe de 18 años, ni un joven de 18 años que piense en morirse. Y cuando tengo asignaturas pendientes o angustia, escribo. Hoy es un tiempo de escritura, por ejemplo, para mí, pero por lo que pasa, ¿no? Entonces escribo.